Paredes, director de Economía, Universidad San Francisco, con Pablo Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa salud, Pablo Lucio? Buenos días. Hola William, ¿cómo está? Un abrazo a ti, a la gente. Aquí vamos caminando con los altos y bajos del país, pero con un relativo optimismo de que a la larga seguimos caminando en la vida y es lo que vamos a conversar. Tú decías, vamos a hablar de números. No, yo creo que vamos a hablar de números, pero sobre todo de ideas y de conceptos importantes Claro. para el país. Ahora, se anuncia que Pablo Rosemena pudiera ser el nuevo ministro de Finanzas. Al hombre le gusta el mercado liberal, de la oferta y la demanda, y se sale de Simón Cueva, que definitivamente creo que esta semana se va. Antes del paro iba a salir Simón Cueva, ministro de Finanzas. A él lo catalogan como un fondo monetarista. Es decir, salimos de Guatemala para caer en Guatepeor. ¿Cómo vemos el panorama en ese sentido, Pablo Lucio? No creo que saldríamos ni de Guatemala ni iríamos a Guatepeor. ¿Ya? Eh, han, Simón Cueva ha hecho un muy buen trabajo, eh, ha hecho un muy buen trabajo. La gente le ha criticado supuestamente por una gran austeridad fiscal, es decir, no ha querido gastar, pero cuando yo veo las cifras que publica el Banco Central sobre el gasto público en general, veo que en realidad el gasto público ha crecido, no es que ha disminuido, ha crecido, y más bien yo soy de las personas que creo que el gasto público es excesivo en el Ecuador, hay una gran cantidad de gastos inútiles, todo eso hay que eliminarlo, hay que disminuirlo y obviamente hay que mantener al Estado haciendo bien las cosas importantes que tiene que hacer. Así que la única cosa que yo sí critico a Simón es el tema de la reforma tributaria del año pasado, que me parece que fue una reforma tributaria que no era necesaria, mal concebida, que aumenta los impuestos de una manera que no es aceptable. Ese sí es un tema muy criticable, pero de ninguna manera haber tenido, porque va a salir, digo, haber tenido a Simón es Guatemala. E ir eventualmente a Pablo Arosemena no es Guatepeor. Pablo Arosemena es bueno, para mí es un muchacho, digamos, por la diferencia de edad, pero es un joven emprendedor, brillante, que hizo un gran trabajo en la Cámara de Comercio, ahora ha hecho un muy buen trabajo de gobernador en el Guayas, y yo creo que él también tiene la visión clara de hacia dónde hay que ir. Esto de que es liberal es una muy buena cosa, porque el liberal lo que cree es que no es el Estado el que resuelve los problemas, sino es el conjunto de la sociedad, empezando por las personas que resuelven los problemas de una sociedad. Y ahí hay un tema fundamental. ¿Cuál es la forma de resolver la pobreza en el Ecuador y en particular de las comunidades indígenas que han estado vinculados al paro? Es un tema muy importante. ¿Cuál es la manera de resolver eso, no? Es un tema de conversación fundamental en el Ecuador. Claro que sí. De Simón Cueva podemos decir que efectivamente ha refrescado ese déficit fiscal, que a él se le encargó el tema que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y esos préstamos, que se le encargó también la renegociación con la China y el tema de pagos también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hablemos el caso del campo. Parece que los ojos de nuestro presidente, Guillermo Lazo, apuntan ahora sí a darle lo que está necesitando el campo. Si el campo hace toda esta refriega, toda esta protesta, es por la falta de atención hacia el campo. Los candidatos en su momento, Pablo Lucio Paredes, y tú lo sabes perfectamente, cuando es en campaña, todos apuntan al agro, pero después nos olvidamos. ¿Está en lo correcto el presidente apuntar de esa manera, cambiar el rumbo de alguna manera, Pablo Lucio? Mira, el campo hace parte de la vida nacional. Creo que hay que apuntar en términos globales a toda la economía y dentro de eso, por supuesto, hay el tema del campo. La revuelta, el paro, tiene que ver con condiciones que son difíciles en el Ecuador, porque todavía no acabamos de salir de la pandemia. Si uno ve las cifras, incluso uno ve
que todavía estamos a un nivel de la economía inferior al nivel de antes de la pandemia, incluso en empleo, en crecimiento, en todo, digamos, en actividad económica, en empleo, etcétera. Y luego ha habido el impacto de la salida del COVID y de la invasión de Ucrania, que han generado a nivel mundial una gran inflación que también ha impactado al Ecuador en productos básicos. Y entonces ese impacto es comprensible, afecta a la gente, sobre todo afecta a la gente de más bajos ingresos, pero la revuelta en sí misma, William, también hay que ponerle un carácter político, no solo es por las condiciones económicas, es porque hay grupos en estas circunstancias difíciles que les interesa generar más violencia y más caos en el Ecuador. Hay grupos políticos internos, externos, los analistas políticos lo han dicho muy claramente, hay grupos muy claros en el Ecuador que les ha interesado generar más, digamos así, pongámosle en palabras de la vida diaria, más relajo en el Ecuador, aprovechando esas circunstancias que son reales, ¿no? Claro, claro. Entonces ahora hay que ir al tema del campo y mira, hay que ser realistas, hay que hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo puede mejorar la situación de los campesinos en el Ecuador? Y la respuesta es, yo diría, compleja, pero que se puede resumir en una cosa, es apoyarles a los campesinos a que puedan integrarse a los mercados con productos de más valor. Ese es el tema y lo repito, es integrarse a los mercados con productos de más valor. Es decir, que puedan producir cosas que tienen más valor, poder integrarse mejor a los mercados y poder llegar con más valor a los mercados. Claro. Eso es lo que mejora la vida de la gente. Claro, Pablo Lucio Paredes, por ejemplo, aquí hay un hecho de la harina de trigo. Nuestro país la trae de Canadá. Los panificadores han sufrido en la harina de trigo una subida del 70% y sube el pan, el precio del pan sube. Pero también dicen, a ver, ¿por qué no probamos lo que hace años de alguna otra manera se puede hacer? Del guineo, del plátano, sacar la harina para mezclarla con la harina de trigo. Aquí votamos, rechazamos el banano, pero no le buscamos el valor agregado, es decir, que crezca, ya no vender unas cositas de solamente 10 centavos, 20 centavos, sino que ir un poco más allá también. ¿De eso se trata, Pablo Lucio? Por supuesto, pero eso no es el gobierno que lo va a hacer. Eso es una responsabilidad de los propios involucrados, porque no es que uno puede decir, bueno, yo soy una comunidad pobre, entonces a mí que me resuelvan mis problemas. No, las comunidades tienen que comprometerse responsablemente. Dos, del conjunto, diría yo, del mundo empresarial, que justamente gente con ideas, con visión, se siente con ellos y diga, a ver, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para hacer esta harina diferente, para poder mezclarla? Y yo les voy a apoyar con la técnica y también comprándoles sus productos. Y luego, obviamente, hay un rol también del gobierno, que es permitir que haya un entorno para eso. Si alguien dice, mira, para poder sacar esos productos faltan caminos decentes, bueno, entonces el gobierno tiene que adecentar esos caminos. Entonces hay un rol de las comunidades, del mundo empresarial y del gobierno, pero nuevamente es para apoyar a que la gente pueda venir con productos de valor a los mercados. Si simplemente pensamos el gobierno tiene que gastar más en apoyo social a las comunidades, dar más subsidios, más cosas por aquí, por allá, no vamos a ningún lado. Claro, pero en ese tema también de lo que necesita el campesino, estamos en una guerra, el mundo tiene una guerra entre Ucrania y Rusia y ahí tenemos problemas con algunos productos, pero y los fertilizantes, porque los rusos para fertilizantes son número uno. Dentro de esos fertilizantes, Pablo Lucio Paredes, solamente se ha topado que es la urea, pero los fertilizantes son algunos. Y en ese aspecto también necesita una mano los campesinos. Y esa mano no lo hay. Por ejemplo, para la península de Santa Elena, terminaron un tema que tiene que ver con riego. Del Daule Peripa tiene que ver con riego. Y hay un tema de plantaciones, le va muy bien a la altura de Zapotal, pero se necesita más apoyo, ahí sí estatal, Pablo Lucio. Por eso yo te estoy poniendo, William, los tres actores involucrados, que es las comunidades, el mundo empresarial y el gobierno. Estamos muy claros, cada uno tiene que cumplir lo suyo.
Lo que pasa es que no hay que equivocarse. El gobierno no es el que puede dar apoyo para producir bienes de más valor y sacarlos al mercado. Ese es un rol de las comunidades y del mundo empresarial que les apoye. El gobierno tiene su rol, por supuesto, los tres tienen que cumplir su rol. Pero lo importante es que estemos claros que es un rol para qué, el rol de los tres. Es, insisto, aunque repita y disculpen que repita lo mismo, es para que la gente pueda sacar al mercado, integrarse al mercado y sacar productos de más valor o captar más valor. Eso es el tema fundamental, ese es el objetivo, porque si simplemente el objetivo es, vea cómo estamos en dificultades, que el gobierno dé más subsidio a la urea, al otro fertilizante, al otro, nos quedamos simplemente en eso. Tiene que haber la cadena de las tres cosas y el objetivo muy claro. En el tema de combustibles, el gobierno tiene que desembolsar más de 300 millones por esos 15 centavos. Y lo Así que es. está ganando ahora en el precio del petróleo lo va a llevar a eso, a pagar eso. Es decir, que no conquistaremos nada de esa plata. No, sí, sí, el aumento del precio del petróleo es mayor que el costo de los combustibles, así que seguirá quedando un remanente positivo para el gobierno. Pero el problema es que tenemos que estar conscientes los ecuatorianos que el subsidio a los combustibles es un subsidio altísimo. El cálculo que hace el Banco Central solo de los combustibles importados es que este año vamos a superar los 3.000 millones más los casi 400 millones por la rebaja de estos 15 centavos. Estamos hablando de 3.500 millones. Y si a eso le sumamos el subsidio en los combustibles hechos, digamos, producidos en el Ecuador, probablemente el subsidio está camino a los 5.000 millones, algo así, 4.000, 5.000, haciendo los cálculos correctamente. Entonces, es una barbaridad. ¿Cómo es que desperdiciamos, digamos, para redondear, 4.000 millones en un subsidio que no es un buen subsidio? Ese dinero serviría para muchas otras cosas más útiles que un mal subsidio. Ahora, en eso, William, a mí me preocupa una discusión que se va a dar en 90 días, porque tú sabes, mejor que yo, es una persona tan informada, dice claramente el acuerdo se bajará a los 15 centavos. Bueno, ya se bajaron, pero además se analizará la focalización Claro. de los precios de los combustibles. Entonces yo te pregunto a ti, William, que eres una persona informada, ¿qué se entiende por se analizará la focalización? ¿Qué quiere decir eso de la focalización? Más subsidio va ahí. Ah, más subsidio, Claro, exacto. más subsidio preocupándose, es decir, en áreas donde la gente tiene menos para poder ayudar. Ok, ya. Pero cuando se ha hablado en el Ecuador, William, de la focalización, siempre se ha hablado de eliminemos para todos y solo mantengamos para algunos. Eso es lo que se llama focalización. Yo elimino a todos y mantengo para algunos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que algunos entienden de eso es mantengamos el subsidio para todos y además aumentémoslo para Claro, algunos. es que de eso se trata, eso están queriendo. Claro, exacto, pero es una barbaridad. Quiere decir que de entrada estamos diciendo ya no nos va a costar 4.000, sino nos va a costar más. Que lo importante es el costo, pero más allá del costo es que es un subsidio malo, porque hay subsidios buenos. Obviamente es un mal subsidio. Entonces es un tema que a mí sí me preocupa del acuerdo, que la focalización es lo que tú acabas de decir, se mantiene para todo y se aumenta aún más, ¿no? Claro, claro, más o menos eso es lo que se intenta. Pablo Claro, Lucio, claro. gracias por acceder a este diálogo aquí con la WQ. Un abrazo a la distancia y nos estamos cuidando, ¿ah? Igualmente, un abrazo a todos. Gracias. Cuídense. Él